Buenos días, señores. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días. ¿Cuántos vamos? 29. Vamos a esperar 5 minuticos más para esperar pues que se conecten más personas y damos inicio a la reunión. Les agradezco muchísimo. Vale. Hola, Julián, ¿hablaste anoche con Hernán?
Bueno, hombre, muy buenos Buenos días a días, no todos. escucho, o es que mi Muy PC buenos está... días. ¿Ya me Acabamos de escuchas? iniciar. Acabamos de iniciar. Ok, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Le doy la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por su participación. Desde Gestión del Conocimiento les agradecemos muchísimo. Nos acompaña María Giselle Duque, gestora del conocimiento, dinamizadora del conocimiento del Huila. Ángel Carolina Díaz, dinamizadora del conocimiento de Distrito Capital. Janet Andrea, ella es de gestión de sistemas de información del grupo Cenova. Y Pablo Gómez, dinamizador del conocimiento del Oriente Colombiano. Les damos la bienvenida, agradecerles por su participación y pues esperamos tenerlos en todas estas transferencias que vamos a hacer durante todo el año. Bienvenidos. Sí, muchas gracias. Presentamos la presentación a nuestra conferencista Janet Andrea Palmar Pinillos, ingeniera de sistemas. Todo el tiempo ha trabajado con el grupo Cenova en gestión de sistemas de información. En todo el tema de análisis de datos, conoce muy bien, es una experta en Power BI, nos va a dar algunos conceptos básicos importantes para poder pues manejar mejor esta herramienta empresarial que sirve pues obviamente para el análisis de datos, para poder revisar y analizar mejor nuestra información. Entonces te damos la bienvenida y gracias a Ángel y a Pablo por estar acá y a todos, muy amables. Gracias María Giselle, gracias Pablo, muy buenos días para todos. Ya como dijo María Giselle, mi nombre es Janet Palmar, soy ingeniera de sistemas y actualmente trabajo con la gestión de los sistemas de información del grupo Cenova, y en esta presentación vamos a dar a conocer conceptos básicos de Power BI, algunos tips para el mejor manejo de la herramienta y de esta forma sacar el mayor provecho. Voy a compartirles la presentación. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, vamos muy bien. Ok. Entonces, Power BI. ¿Qué es Power BI? Es una solución destinada a la inteligencia empresarial que permite unir diferentes fuentes de datos, modelizar y analizar los datos para luego ser visualizados en paneles e informes. Nosotros tenemos en Excel muchas hojas de cálculo con diferentes bases de datos. Y lo que permite hacer Power BI es unir esas diferentes fuentes de datos. No solamente me permite unir Excel, sino me permite unir Oracle, SQL Server, diferentes ya bases de datos empresariales. Luego modelizar o transformar esos datos para que luego sean visualizados en informes, dashboard o cuadros de mando que permitan la visualización al usuario y de esta forma se puedan realizar toma de decisiones. De ahí que se dice que es una solución destinada a la inteligencia empresarial. ¿Cuáles son los componentes de Power BI? Power BI tiene tres componentes. Nosotros conocemos un Power BI Desktop. El Power BI Desktop es el instalador de Power BI que trabajamos localmente en cada una de nuestras máquinas. En esta se permite hacer todo el diseño, el informe y la visualización de los datos. Luego Power BI tiene un servicio Power BI, que ya es un servicio en internet, en la nube, que lo que me permite es compartir. Aunque puedo también hacer mis desarrollos, es más fácil hacerlos en Power BI. Y Power BI Service lo que me permite es compartir esa publicación, ese dashboard, ese informe con las diferentes personas a las que quiero hacer llegar la información. Y también tengo el Power BI Mobile, lo que me permite es descargar el informe y ser visualizado en móviles. Entonces tiene diferentes aplicaciones, yo lo puedo hacer responsivo para que mis personas también lo puedan visualizar en un móvil como tal. ¿Cómo trabajamos Power BI?
Power BI trabaja, digamos, como en 3 etapas. Primero yo tengo que importar los datos, como les decía, de diferentes fuentes. Puede ser un archivo Excel, puede ser un archivo de texto, puede ser una página web, puede ser una base de datos. Tiene más de 50 orígenes de datos donde yo puedo trabajar y de allí puedo transformar la información. ¿Qué es modelar? Porque después de importar los datos, yo tengo que modelarlos o transformarlos para que sean visualizados. Entonces, allí en el modelar es donde yo cojo mi conjunto de datos y reviso si estos datos están acorde con lo que se necesita, si se necesita un campo calculado, si necesito trabajar con ese tipo de datos, si necesito agregar una columna adicional. Entonces ya es donde yo comienzo a visualizar cuál va a ser mi informe que voy a presentar y cómo voy a trabajar esos datos que ya tengo para poder visualizar el informe. Porque yo puedo cargar los datos así en crudo, pero pues eso no me va a visualizar un informe que sea entendible. Así que yo tengo que transformar esos datos para trabajarlo. ¿Lo puedo transformar en Excel? Sí, no hay problema. Pero también la herramienta me permite transformarlos aquí, tiene muchas más opciones. Y luego viene la visualización. La visualización de los datos lo hacemos mediante los informes que ya vemos acá, que pueden ser los cuadros de mando, las gráficas, con filtros, diferentes páginas, realizar mapas. Ya lo que en el diseño que realice de mi informe, puedo trabajar las diferentes herramientas. Elementos de Power BI. Elementos de Power BI. Entonces, luego de hacer esa carga de origen de datos a Power BI, lo que yo hago con el modelado es hacer un conjunto de datos listo para realizar el informe. Como les explicaba, yo tengo mis datos en crudo y lo que tengo que hacer es normalizarlos, estandarizarlos, dejarlos listos para ya poder trabajar el informe. Entonces los datos deben estar, lo más importante es normalizados, uniformes, saneados, porque si yo cargo unos datos con basura, pues ¿qué voy a presentar? Voy a presentar información con basura que no me va a ser entendible, que no me va a servir y que va a hacer es que mi informe no sea lo más gerencial posible. De ahí lo importante de generar o crear ese conjunto de datos. También tenemos aquí las visualizaciones, que son los elementos. Entonces, son las conclusiones que se han descubierto en los datos para representar en sencillos o complejos informes. Entonces, desde que tengo mi origen de datos, yo tengo que estar pensando cómo voy a visualizarlos. O sea, es como hacer ese diseño de mi informe y decir, yo voy a presentar mi informe de tal forma que valga por año, que esté por centro, que esté por regional, que esté por un programa académico, que esté presentado por proyecto. Entonces ya con mis datos yo ya tengo que estar pensando es cómo voy a presentar la información. De ahí que yo tengo que estar allá haciendo las visualizaciones o pensar cómo lo voy a presentar. Después de ya tener ese diseño que llamamos del informe, pues ya en la herramienta hay una colección de visualizaciones, relaciones, páginas que me permiten crear ese informe. Entonces yo puedo crear mi informe con diferentes páginas, con diferentes elementos, con diferentes gráficos, pero lo que tengo que pensar es que sean de una forma ordenada, también estandarizada, que visiblemente sea entendible y que la información esté correlacionada de tal forma que la toma de decisiones a partir de la información que yo presente, pues es que sea fácil. Ese es el objetivo de las herramientas de inteligencia de negocio. Y también existen los paneles o dashboard, ¿no? Entonces ya son el conjunto de informes que se visualizan juntos. Entonces yo puedo crear informes, como les decía, y los puedo presentar juntos en un dashboard. Entonces ya vamos a ver la visualización
de esas dashboard en nuestro página. Y luego lo publico para que las personas lo puedan tener a mano y visualizar. Listo. Excusas, ¿te puedo hacer una pregunta? Señor. ¿Tú estás publicando, estás presentando en pantalla alguna presentación? Porque en este momento Sí. estoy viendo es a ti. Sí, estoy presentando. ¿No vieron mi pantalla? No, Sí, yo sí sí, sí la vimos. sí, señora, Sí, sí se se ve. ve. Sí la Sí, se vimos, estaba sí la viendo. vimos. Ah, Sí, ok. es El mejor. problema De es mío. pronto actualiza el internet o algo, de pronto no la ves por la Ok, red. te agradezco Sí se mucho. está viendo. Listo, ya terminamos la presentación. Listo, entonces ahora vamos a la parte como práctica. Les estaba mencionando aquí en esta parte que teníamos 3 componentes, Power BI Desktop, servicio de Power BI y el Power BI Mobile. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para los que no tengan Power BI instalado? Pues nos vamos a la página de Power BI, escribimos en el navegador Power BI y entramos a Power BI de Microsoft. Esta es una herramienta de Microsoft. Como la organización tiene Office 365, pues tenemos también licenciada Power BI, pues los que no tengan o no puedan acceder con su usuario, pues hay que solicitar a mesa de servicio la activación. Aquí en productos está el Power BI Desktop. Lo que se tiene que hacer es descargar, está la descarga y luego instalarla en el equipo. ¿Cierto? Cuando yo voy a iniciar con Power BI Service, entro a la página como tal e inicio sesión. Entonces, yo en este momento ya estoy logueada. ¿Cómo me logueé? Pues con mi usuario y contraseña institucional, con el mismo usuario y la contraseña que tenemos para iniciar el correo o el Office 365. Entonces, con esas contraseñas, con esas credenciales, pueden acceder aquí a la página de Power BI en iniciar sesión. Este es el service. Luego de instalado ya el desktop, me deja aquí un icono en el escritorio principal y ya podemos comenzar a trabajar. Buenos días, ¿nos podría regalar Buenos. un espaciocito para mientras se descarga? No, no lo estoy descargando, lo estoy inicializando. Pero un espaciocito, sí, señor, un espaciocito de cuánto. Mi internet está algo rapidito, puede ser de un minutito. Ok. Bueno, unos minuticos ahí. Sí, damos unos minuticos ahí para seguir. ¿Listo? Continuamos. Bueno, buenos días, disculpe una preguntita. ¿Vamos a poder tener acceso a la grabación después? Sí, ya le di inicio a la grabación. La idea también es a los correos, les va a llegar el link de la grabación. O sea, lo más probable es la descargue para que todo el mundo pueda verla y descargarla. O los invito también al grupo de Facebook Live y ahí también va a quedar la grabación de la transferencia. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces,
Ya después de descargada la herramienta e instalada en el equipo, al iniciar, pues vamos a tener esta ventana de Power BI Desktop. Yo ya inicié sesión y la primera vez les van a pedir iniciar sesión si quieren, si no quieren iniciamos después sesión. Igual, las credenciales son las institucionales. Entonces vamos a cerrar aquí la ventana. Estos son videos de ejemplo que ustedes también pueden revisar cuando vayan a trabajar la herramienta. ¿Qué encontramos aquí en la herramienta? Entonces encontramos un panel a la izquierda donde yo puedo ver mis informes, puedo ver mis datos y puedo ver mi modelo. Luego tenemos también un menú de opciones donde tenemos un inicio, donde hay diferentes opciones para trabajar el informe. Tenemos una vista para ya ajustarlo, presentarlo de forma ordenada, bien bonito. Y tenemos un modelado que ya es lo que vamos a ver que se puede trabajar con los datos. Igual tenemos un panel central donde se trabaja todo el informe, la parte blanca que se ven acá. Y tenemos las visualizaciones, nuestro tablero de visualizaciones con las diferentes gráficos y opciones. Están las opciones de campos, aquí se nos van a presentar todos los campos que tengan en mi origen de datos, ya lo vamos a ver, y los filtros que podemos hacer en la página o entre diferentes páginas. Entonces vamos a comenzar primero subiendo un origen de datos. Como les mencionaba, pues lo importante aquí es ya tener listo nuestro origen de datos. Yo aquí les traía un ejemplo. Yo aquí tengo un origen de datos. Estos son datos de ejemplo. Pero el ejemplo que quise presentarles es que nos entregan a nosotros y pues vamos a hacer el ejemplo con Proyectos Enova. Es una información de ejemplo, donde nos entregan una base de datos de los últimos 5 años, por ejemplo. Desde el 2016 al 2020, con proyectos de cada una de las regionales y centros, con sus respectivos productos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y lo que les mencionaba es que tenemos que normalizar la información o unificarla. ¿Por qué? Porque digamos en el archivo que yo tengo, y como venía de diferentes fuentes, y lo que hicieron fue realizar un solo archivo en Excel, por decirlo así, pues ¿qué me encuentro? Yo me encuentro que cuando miro el código del proyecto, por ejemplo, acá estos vienen con numerito, y estos vienen con la sigla SGPS y el año. Entonces, aquí comenzando no están uniformes los datos, o presento con número o presento el nombre completo. ¿Qué más encontré? Por ejemplo, las líneas. Cada quien escribe ya las líneas en el origen de datos, dependiendo del archivo, del momento. Entonces, tengo la línea con el código de la línea, pero también puedo tener información con solamente el nombre de la línea, o puedo repetir solamente, por ejemplo, investigación aplicada. Entonces, aquí no hay uniformidad. Entonces, si yo quiero presentar un reporte por mis 9 líneas programáticas, si lo dejo así, voy a presentar un reporte duplicando información y me van a presentar unas 50 líneas programáticas. Entonces, la información no está ordenada. Lo mismo pasa, digamos, con el código del centro, no sé si está bien, el nombre del centro también podemos revisarlo. Por ejemplo, este presenta con números y otros centros sin número. Eso es lo que yo les explico que hay que normalizar. Entonces, eso es como una primera tarea de que todos mis datos sean uniformes. Porque si no, voy a presentar un desorden. Igualmente que me encuentro que los productos me presentaron 3 productos, digamos, por cada proyecto, pero me los presentan de forma horizontal, ¿cierto? Entonces tengo el código al centro, el código del proyecto al centro y me presentan mis productos. ¿Qué pasa? Power BI no trabaja los datos tan de forma horizontal, no los puede visualizar bien, no quedan bien visualizados. Entonces lo que tenemos que es transponer esa información para que me queden de forma
vertical. Y ya les muestro cómo deberíamos trabajar el reporte. Entonces, este es un origen de datos que me entregaron. Yo voy a hacer una normalización de datos en Excel primero y luego lo hacemos en Power BI. Entonces, ¿qué trabajé aquí en Excel? Entonces, yo dividí mi archivo en dos, ¿sí? O sea, yo ya lo traigo listo, pero se los voy a explicar, pues nos tomaría toda la hora ordenar el archivo. Pero, ¿qué se hizo? Entonces, en el archivo sigo teniendo mi regional, sigo teniendo mi código de centro, sigo teniendo la información hasta el año. Y lo que hice fue normalizar los datos, ¿no? Ya solamente dejé como las 9 líneas organizadas con su código y su nombre. También organizamos los centros para que todos queden de igual forma, ¿no? De los nombres, y que no se me vayan a duplicar, porque pueden escribirme uno centro tecnológico sin la tilde, y entonces el sistema me toma como que son dos centros tecnológicos. Entonces eso es lo que tenemos que normalizar cuando nos entregan las bases de datos, de que sea un solo dato. También se arregló el código del proyecto. Y lo que hice fue separar en otro archivo los productos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno. Listo, entonces lo que se hizo fue dividirlo como en dos archivos para que quedara de forma ordenada, y lo que se trabajó fue que los productos no quedaran 1, 2, 3 productos, sino mis productos quedan de forma vertical, o sea, hice una transposición de la información, se llama, y les agregué otros campos de ejemplo, ¿sí? Pero básicamente el primer paso y el primer tips, que para trabajar Power BI y que nos funcione correctamente, es una uniformidad de los datos, una normalización que llamamos. Igualmente eso también se trabaja en las bases de datos. Si estamos trabajando con otras bases de datos, de pronto tengo la oportunidad de trabajar con MySQL o con Postgres. Igualmente ellos son bases de datos normalizadas, lo que hace que mis datos no se repitan, que sean uniformes y que sean únicos, porque eso también es importante, que sean únicos. Y ya con este archivo así normalizado, podemos comenzar a trabajar nuestra herramienta de Power BI. Entonces tenemos que cerrar nuestro archivo porque no nos deja trabajar con archivos abiertos. Entonces ahora volvemos a nuestro entorno de Power BI. ¿Cómo vamos a cargar el archivo? Pues Power BI trae una herramienta que se llama editar consultas. En editar consultas me abre un editor que se llama Power Query. Es otra ventana. Yo ya puedo tener aquí dos ventanas. En una tengo Power BI y en otra tengo Power Query. ¿Qué es Power Query? Pues el Power Query es un editor de consultas. Allí es donde voy a cargar mi origen de datos, allí los voy a transformar, allí los voy a modelar. Básicamente esto tiene bastantes opciones, pero pues vamos a explicar las principales y las que más se utilizan dentro de Power Query. ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues lo primero es que vamos a cargar un origen de datos. Entonces vamos a decirle un nuevo origen. Y como veíamos aquí puedo cargar Excel, puedo cargar SQL Server, puedo cargar un archivo de texto, una página web, un archivo JSON, bueno, ya más técnicamente. Pero pues para el caso de ejemplo, lo que nosotros más utilizamos acá es en Excel, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos nuestro origen de datos, por decirlo así, como listo para cargar. Y vamos a trabajar el que dijimos proyectos por producto 2, que es el que ya teníamos cargado. Mientras se conecta,
y carga toda la información, pues te demora un poquito. Este no se demora porque la información es, pues son muy pocos datos para el ejemplo. ¿Qué hizo cuando cargamos y le dijimos, cárgueme este archivo en Excel? Pues él me cargó cada hoja por separado. ¿Sí? Acuérdense que teníamos una hoja de productos inicialmente, perdón, de proyectos, sí, y luego hicimos una hoja de productos independiente. Entonces, cada hoja de Excel, él me las va a cargar aquí como tablas. Él las llama aquí como tablas. Cada una es independiente en el modelo de Power BI. Y bueno, para seleccionarlas, yo voy a seleccionar a todos, o puedo cargar y decir, no, solo voy a trabajar proyectos, por ahora en este informe no voy a trabajar productos, entonces no es la selección. O voy a decir, sí, voy a cargar productos y la selección. Entonces puedo cargar las dos. ¿Sí? Tengo que seleccionarlas para que luego me aparezcan en la parte derecha y yo le pueda dar a aceptar. Entonces la herramienta es muy intuitiva, la herramienta es muy fácil de manejar. Simplemente es como conocer cómo se trabaja y luego ustedes pueden entrar y revisarle, verán que es muy intuitiva y te va guiando. Entonces le damos a aceptar. Y ya él me cargó toda la información y me la presenta como la teníamos en Excel, como una hoja de cálculo. Básicamente, él me cargó una tabla donde yo tengo unas columnas que son mis encabezados de las filas y nuevamente me carga los datos en filas. Aquí ya tengo la información. Cuando él me la carga, digamos, acá tengo una configuración de la consulta y unas propiedades. Entonces, digamos que yo en mi hoja de Excel lo que le dejé fue hoja 1. ¿Sí? No le dejé proyectos para guiarme, sino le dejé hoja 1. Entonces, yo puedo venir acá y cambiar el nombre. Entonces, no se va a llamar proyectos, sino proyectos. Un ejemplo. O le va a poner el nombre que hace referencia a la información. ¿Sí? Eso también es algo importante. Colocar nombres en las tablas que traigo, o en los libros que traigo, o en las hojas, referente a la información, porque cuando ya vamos a trabajar, digamos aquí vamos a trabajar con 2 hojas, pero Power BI puede subir n cantidades de hojas o n cantidad de origen de datos, entonces tengo que guiarme sobre qué estoy trabajando, entonces cada tabla debe tener el nombre referente a la información que tiene. Luego viene unos pasos aplicados que hace Power BI y que son los pasos que aplicamos para la transformación. Está el origen. Si yo voy al origen, pues él me va a presentar, mira, en una hoja de Excel, en una tabla, yo traje esta información. La navegación, pues me va a presentar, mira, yo cargué toda esta información de esta tabla. Los encabezados promovidos es que me dice, listo, la primer fila de la hoja de Excel la voy a tomar como encabezados. Entonces él la toma allí como encabezados. Si no la tomara, yo me voy aquí a transformar y le digo usar la primera fila como encabezado. Pero pues él ya automáticamente asume que en mi primer fila es un encabezado. Si no quiero, digo, ay, no voy a cargar encabezados, no, pues tengo que cargar un encabezado siempre en el archivo porque estos van a ser mis nombres de las columnas que posteriormente yo voy a trabajar. Si no, él siempre va a tomar el primero, pues eso no va a ser coherente con la información. Luego tengo un tipo cambiado. Lo que él hace es que automáticamente me toma los orígenes de datos y me va a decir, ah, mira, este campo que tiene números, que es el año, pues ese es un campo numérico. Si encuentra que es solo texto, pues te va a decir es un campo de texto. Él hace ese tipo de clasificación de datos automáticamente. ¿Qué vamos a trabajar? Entonces vamos a decirle, no, mira, si ustedes se ubican acá sobre los numeritos o sobre las letras, aquí les va a aparecer que ustedes pueden cambiar el origen, el tipo de dato, perdón, el tipo de dato de la tabla. Entonces aquí les aparece si quieren su número decimal, es un número entero, es un porcentaje, es un texto, es una fecha, es una hora, es un verdadero o falso. Ahí lo podemos cambiar.
Vamos a decir que yo voy a trabajar el código de centro como un texto, porque realmente no voy a hacer ninguna, no voy a trabajar ninguna fórmula, no voy a trabajar en ningún cálculo matemático con ese campo. Entonces lo voy a dejar como texto. Y él automáticamente me lo pone texto. Vemos que el año sí lo voy a dejar numérico y que el código del proyecto también lo voy a dejar texto. Aquí yo puedo hacer los cambios. ¿Qué me encuentro acá? Pues que él me cargó 3 columnas. Entonces se me quedaron ahí los datos que tenía anteriormente que quité. Pero entonces yo no necesito esas columnas porque son columnas vacías que él me cargó. Entonces aquí yo las puedo depurar, las puedo quitar. Entonces voy aquí a inicio. Janet, qué pena contigo. Nos preguntan Sí. que si puedes ampliar un poquito más el tamaño de la pantalla. O sea, de pronto la imagen, que es que se ve un poquito pequeñita. Si hay alguna posibilidad. La tengo aquí en la pantalla grande. Sí, ya ahorita miramos un momentito. ¿Sí? Así. A ver si la agrandamos. Entonces tenemos un minutito, la vamos a mirar a agrandar y ya sigamos. De paso voy a ir a tomar un vasito de agua. Muchas gracias. Ok. Ay. Uy. Dos minutos. ¿Qué prefieres? Obviamente tengo que dar. No importa. No es nada. Se va a Es ganar. que creo Pues que eso es está tratando de ampliar la... Lo que pasa es que ella tiene una pantalla muy grande y cuando se comparte pantalla no se logra visualizar. Entonces, lo más probable es que va a compartir la pantalla más pequeña que tiene para que puedan visualizar mejor los datos.
No la pude agrandar, porque si la agrando no puedo trabajar. Bueno, O sea, vale, no puedo gracias, ver, Janet. no puedo ver los menús. Entonces intenté, pero no. Vale, gracias. Listo. Entonces, íbamos en las columnas. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a quitar las columnas? Entonces, ¿cómo vamos a revisar columnas? Pues ya le digo acá en elegir columnas. Janet, si tú quieres, puedes dejar de compartir cámara y creo que se amplía un poquito más. Ah, ok. Listo. Igual le pueden dar ahí enfoque en la pantalla principal del Teams también. Entonces, vamos a decir elegir columnas. Y aquí, listo, cargamos toda nuestra información. Pero no necesito ni la columna 8, ni la columna 9, ni la columna 10. Entonces, Perdón, no las... disculpa, ¿podrías repetir de dónde sacó ese cuadro de diálogo de elegir columnas? Disculpe que no vi. sí, señor. Lo puedes encontrar acá. Entonces, te vas a inicio en el Power Query y vamos a decir elegir columnas. Y le digo elegir Ok, columnas. muchas gracias. Sí, ya lo vi. Exacto, elegir columnas. Listo, gracias. Ok. Y entonces voy a hacer de seleccionar la columna 8, 9 y 10 que se cargaron y no las necesito. Entonces yo puedo también cargar todo tengo un solo origen de datos, por ejemplo, con 50 campos, pero voy a hacer un informe y nomás necesito 10. Y voy a hacer otro informe y necesito 20. Pues no necesito estar cambiando el archivo Excel, sino dejo ese mismo origen de datos y en Power BI selecciono los campos que necesito trabajar. Esa es la idea de aquí de elegir las columnas. Y le digo aquí aceptar y él ya me va colocando los pasos aplicados. Entonces aquí ya me colocó columnas quitadas. Entonces cada vez que yo voy haciendo un paso de transformación de mi archivo, él me los va dejando aquí en los pasos aplicados. Ahora, digamos, no, quité la columna que no era y la necesito, pues vuelvo a elegir columnas y las vuelvo y la selecciono. Esa es una opción, vuelvo y la selecciono o la quito. O le digo, ay no, definitivamente no voy a hacer esa parte, entonces la elimino aquí en pasos aplicados. Este es como el deshacer, por decirlo así. Ay no, me equivoqué y no era esa parte lo que quería trabajar, pues le quito aquí en pasos aplicados. Entonces aparece la X y lo quito. Entonces aquí en pasos aplicados, él va colocando todas las transformaciones, todos los cambios que yo voy haciendo sobre el origen de datos. Entonces, definitivamente vamos a quitar esas columnas. Listo, entonces ya tengo mi archivo de datos, mi archivo de origen ya más estandarizado, ya más trabajado. ¿Qué más puedo trabajar aquí? Yo aquí puedo dividir columnas. Entonces, digamos, en este caso yo quiero tener el código de la línea en una columna y los nombres en otra. Entonces yo le puedo decir dividir aquí columna. Entonces me va a decir, sí, pues pon un delimitador, digamos que un delimitador. Vamos a decirle aquí personalizado. Digamos que por el menos. Vamos a decirle el delimitador situado más a la izquierda, porque puede ser que internamente en el nombre del texto tenga otro guioncito. No, yo necesito el que está más a la izquierda porque es el primer guioncito que tengo allí y le digo aceptar. Y ya él me separó aquí código de línea y me dejó el nombre de la línea. Entonces, digamos, yo puedo trabajarlo así por nombre y por código. Entonces, aquí ya comienzo a hacer mi transformación de datos.
¿Qué más puedo hacer? Pues yo puedo hacer aquí el filtrado para que, por ejemplo, no me aparezcan nulos. Entonces, digamos, acá yo le digo, ay, pronto se me fue aquí algún nulo, entonces voy a decirle, no, pues voy a filtrar para que no me aparezcan los campos vacíos, digamos, pues acá entonces no me aparezcan los campos vacíos o quitar los vacíos, ¿sí? También lo puedo... Tenemos una pregunta, Janet, qué pena interrumpirte. Sí, Al señor. momento de importar el archivo, se incluyeron las 2 hojas del libro de Excel donde se visualiza la otra hoja. Acá está, mira. O sea, cuando tú las cargas, tú las escoges que carguen las dos, ¿no? Digamos, marcar las 2 hojas que nos aparecen y ya después podemos trabajar. Mira acá, nos aparece esta que es proyectos, que es la primera hoja, y productos, que era la siguiente. ¿Listo? Listo, entonces sí vamos acá en que podemos también realizar, ordenar los filtros que manejamos en Excel normalmente, ¿no? Entonces, filtramos los datos, no nos aparezcan los datos nulos, para que no nos vaya a aparecer información que no necesitamos. Entonces aquí yo la puedo también filtrar, de pronto se me subió un nulo o algo así, entonces no tengo que volverme al Excel, sino lo trabajo acá, ¿sí? En transformar podemos trabajar, digamos, el transponer que les hablaba, digamos, que yo quiero trabajar es en que si yo tengo mis filas de forma horizontal, las pueda colocar de forma vertical. El mismo transponer que trabajamos en Excel. Es el que tiene acá. Puedo también tener... también puedo dividir la columna. Puedo tener... todo lo que tiene que ver con el origen de datos, digamos que tengo un campo fecha, pues aquí no lo traje en el ejemplo, y yo solamente quiero que esa fecha me salga solamente el año, entonces puedo tomar aquí la columna de fecha y hora y solamente seleccionar el año. Entonces ya, como les mencionaba, ya es de que ustedes puedan ir trabajando, eso tiene muchas menús, muchas herramientas, pero pues a medida que se van trabajando los informes y que se van necesitando, pues uno viene aquí y va buscando. Entonces, muy parecido aquí al Excel, pero básicamente la transformación que se necesita es que pueda tener los datos correctamente y los datos que se necesitan, ¿no? O sea, ordenados y los que necesito. Si yo quiero hacer un campo calculado, pues entonces ya me voy acá, aquí, perdón, a transformar y adiciono columna. Y comienzo a trabajar con mi campo calculado. ¿Listo? Entonces, depende de lo que se necesite realmente trabajar aquí a la información. Entonces, mira, perdón, aquí está esa agregar columna. Entonces, ya es como ustedes necesiten el origen de los datos. Por ahora, pues vamos a trabajarlo así para alcanzar a trabajar la visualización. Este es en cuanto a proyectos, aquí tengo productos, vamos a trabajar lo mismo, vamos a revisar que todos los datos estén correctos. Voy a dejar el código del centro como texto. Discúlpame una pregunta. Sí, señora. Supongamos yo tengo mi base de datos y en esa misma base de datos tengo un montón de hojas que utilicé para construir la original, por decirlo de alguna manera. Al subir esa información, ¿selecciono todas las pestañas o únicamente la base original? Pues si ya en tu base original, sí, ya si en tu base original tienes toda la información que necesitas trabajar, No, o sea, no es necesario que subas las demás hojas, no. O sea, solamente seleccionas la original. Vale, gracias. Sí, o sea, no vamos a cargar el motor de Power BI de información, por decirlo así, duplicada. Entonces, solamente la que tengas que se necesite trabajar. Y si supongamos necesito subir más información respecto a esa misma para cargar los datos, ¿es lo mismo? Sí, señora. Ok.
Y Vale, tú puedes bien, después entrar aquí y volver a decirle a traer más información, cargar otro origen de datos de otra hoja. Sí, señor. Vale, bien, gracias. Listo, entonces aquí también podemos decirle, no me voy a traer los campos nulos. Me dice la lista puede estar incompleta porque no cargué todos los datos de productos, por ejemplo. Y él está relacionando ya que hay campos que no tienen datos. Entonces ya él comienza como a hacer el motorcito de Power BI, comienza también a decirnos esta información no corresponde, aquí hay mucho nulo. Él nos va dando como esos tipsitos para ingresar información. Ya teniendo aquí mis dos hojas, por decirlo así, normalizadas, teniendo todo lo que puedo trabajar, yo tengo que aquí guardar mis cambios, ¿no? Entonces le voy a dar aplicar o cerrar y aplicar para que todos los cambios que yo hice del modelo, él los va a trabajar o los va a guardar, los va a aplicar. ¿Por qué? Porque ya después me tengo que ir a Power BI a trabajar. Entonces, cuando yo aquí regreso a Power BI, si ustedes no han guardado, porque a veces me pasa, si ustedes no han guardado, aquí le aparece un letrerito amarillo que dice que aplicar los cambios antes de trabajar. Entonces le damos a aplicar los cambios, pero la recomendación es que siempre trabajemos aplicando los cambios aquí en Power Query, ¿no? Es como el guardar, ¿no? Porque si no aplico y si no guardo, pues el motor de Power BI no va a poder trabajar con los datos ya normalizados. Me doy cuenta en la visualización que me faltó un campo, que este campo no es que me faltó alguna información, vengo, la trabajo acá en Power Query, la guardo y ya automáticamente se visualiza en Power BI. Y aquí vamos a comenzar a trabajar las visualizaciones, ¿no? Entonces tengo mi primera pantalla que son los informes. Tenemos acá para que podamos ver las visualizaciones. En campos, si es que ya me aparecen las dos tablas que yo cargué, ya me aparecen los productos, me aparecen con la información de cada una de sus columnas y me aparecen los proyectos con toda la información de cada una de sus columnas. Y con esta información es que yo voy a comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues esto es algo un poquito más avanzado, pero pues es fácil de hacer. De pronto yo tengo dos hojas, tengo las dos hojas de Excel, necesito relacionar como ese tipo de información. ¿Sí? Porque para que ¿qué vamos a hacer? Que yo cargue un centro de formación y que él me cargue los proyectos que han tenido durante cierto periodo de tiempo y que a la vez me cargue cuántos productos ha generado ese centro, ¿cierto? Entonces, como yo tengo aquí productos y por acá tengo el campo centro y aquí tengo proyectos y tengo mi campo centro, pues yo puedo relacionar esas dos hojas de tal forma que cuando seleccione un centro aquí en proyectos, él me cargue los productos que yo tengo relacionados en mi otra hoja. Entonces yo puedo irme aquí al modelo y como cargué las dos hojas de Excel, me van a aparecer las dos tablas. Estas son las dos tablas de información que él cargó, proyectos y productos. Aquí yo puedo hacer, digamos, ya esto es como una relación entre las dos tablas, por decirlo así, entre las dos hojas. ¿Y cuál es mi relación entre las dos hojas? Pues el campo que yo puedo añadirlas es con el código del centro. Entonces, así esto es muy sencillo. Simplemente arrastro el código del centro a la otra tabla y ya él automáticamente me va a mostrar la información de las dos tablas. Me va a decir, mira, aquí está el código del centro, me lo va a señalar. La tabla productos va a crear una relación con proyectos por la columna código de centro, ¿no? La cardinalidad, pues esto es si mi relación es 1 a 1, varios, esto significa de que si yo tengo un código de centro, un único código de centro en mi tabla productos es un único código de centro en proyectos.
o puedo tener un único código de centro en productos, pero varios códigos de centro en proyectos. Que esto es lo que pasa, porque como los productos se me repiten, ¿sí? Como los puse de forma vertical, un centro puede tener 5 o 6 productos. Entonces ya va a ser mis relaciones varios a varios. Entonces él ya como analiza la tabla, él ya me pone acá, mire, pues te sugiero esta relación, varios a varios. Y ya simplemente le doy a aceptar y él ya me hace como esa relación. Esto es para poder trabajar como la visualización posteriormente, ¿no? Como poderla relacionar. Y poder trabajar como 2 hojas en el informe, ¿no? Pero si vamos a trabajar una sola y solo tengo un origen de datos, pues no necesito hacer estos pasos. Listo, entonces ahora me voy nuevamente a informes y vamos a comenzar con la visualización. ¿Sí? O sea, ya hicimos la transformación, el modelado, o sea, ya armamos el conjunto de datos y ya tenemos nuestro modelo. O sea, hicimos cargamos el origen y tenemos nuestro modelo. Ahora vamos a entrar a hacer ya nuestro informe, nuestro dashboard, lo bonito, lo de visualización con la información que tenemos. Entonces, en esta parte es donde trabajamos, en este panel central es donde trabajamos. Podemos comenzar insertando, digamos, el logo, digamos, como para hacerlo ordenadito. Entonces es como si ustedes estuvieran aquí, estas son herramientas Microsoft, como si estuvieran trabajando en el Word, en un PowerPoint. Entonces, digamos, yo voy a insertar la imagen. Entonces voy a entrar, digamos, acá si tengo algún logo. En Zenova, aquí tengo el logo de Zenova, y ya simplemente lo traigo y lo trabajo acá. Entonces, digamos, yo voy a poner aquí en mi informe el primero que sea un informe de Zenova, ¿cierto? Que sea bonito. Voy a poner aquí un cuadro de texto. Voy aquí a colocar, digamos, proyectos Zenova, bueno, la información que ustedes necesitan. Entonces ya trabajamos el título, trabajamos el tipo de letra. Le voy a poner acá 12, 14, voy a decirle que sea negrita. A ver, que se me olvidó marcarla. Entonces, aquí la letra, el tamaño. Que se esté centrado. Y yo voy a acomodar este cuadro de texto. Acá, digamos. Y aquí ya puedo crear el título con las diferentes plantillas, con lo que necesite. Digamos que mi hoja de origen es hasta acá, entonces que me quede centrado, que me quede bonito, puedo ponerle fondo. Como ustedes ya se imaginan su reporte, ya esto es más de maquetado del informe, ¿no? Entonces, de que vea quede bonito. Y ya, digamos, aquí ya tenemos todas las opciones. En la vista, pues, podemos tener... ¿es en vista acá? Perdón, en inicio tenemos los temas que se pueden trabajar, que son como los colores que vamos a trabajar en el informe, ¿no? Entonces, digamos, yo voy a trabajar, digamos que para escenas son como más naranjitas, ¿sí? Entonces voy a trabajar un solar. Pero yo después puedo modificar cada uno de mis gráficos de acuerdo a la información, a los colores institucionales y a como que es la uniformidad. Entonces vamos a comenzar con los filtros. Entonces mis informes generalmente tienen filtros, ¿no? Porque estoy presentando un origen de datos que en mi caso tiene como 300 registros. Pues necesita cierto tipo de filtros para poderlo presentar, pero yo puedo tener un origen de datos que tenga 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 registros. Entonces sí necesito tener filtros para que la información sea fácil de entender, sea fácil de navegar y la información que se presente esté de forma correcta. Entonces,
Ya entramos aquí a las visualizaciones, ¿cierto? Aquí están diferentes tipos de gráficos, son muy parecidos a los de Excel, pero vamos a revisar aquí el tema del filtro. Se llama aquí segmentación de datos, que tiene aquí como un embudito. Entonces lo selecciono, él ya me lo aparece acá. ¿Listo? Entonces voy a colocar un filtro de información. Entonces aquí, ¿qué filtro voy a colocar? Entonces voy a decir, mi primer filtro va a ser el año. Entonces acá me aparece primero la información del campo, ¿no? Este es la información del campo. Aquí en agregar campos de datos, como es un filtro, pues solo me permite dejar agregar un campo. Entonces yo voy a tomar año, entonces lo puedo arrastrar o lo puedo seleccionar y él ya me toma el año. Entonces le voy a decir, no, que no sea un entre, no sea, sino sea un menú desplegable. Entonces acá, cuando ustedes se ubican dentro del, no sé si lo pueden observar, dentro del gráfico, me aparece como un borrador y una flechita hacia abajo. Ahí en esa vamos a seleccionar el tipo, entonces yo no puedo seleccionarlo aquí de forma que, si voy tomando 2017, 2016 hasta el 2020, porque está entre, pero no, voy a hacerlo más bien que sea un menú, pues porque la idea era hacer un menú. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo puedo segmentar para que me muestre en diferentes tipos de gráficos. ¿Sí? Entonces acá le digo que sea un menú desplegable, o puedo decirle que sea una lista. Si le digo una lista, pues como son pocos datos, funciona. Pero cuando ya son muchos datos dentro de esa lista, pues lo mejor es hacerle que sea un menú, ¿cierto? Para que simplemente se me vea pequeño todas, y simplemente cuando yo ya lo despliegue acá, pues me van a aparecer todas las opciones, ¿no? Aquí me van a aparecer los 5 años. Listo, entonces acá puedo elegir un año, digamos un año, y me queda ahí. ¿Para qué sirve este botoncito? Pues para borrar las selecciones. Para que quede. Entonces digamos que voy a poner un filtro por año, ¿qué otro filtro puedo poner? Entonces digo, vamos a ponerlo por año y por regional, por ejemplo. Entonces puedo hacer control C, control B, o puedo ir a traer otra de la segmentación de datos. Y me voy a poner acá, ya no sea año, voy a quitarlo, entonces voy a quitar aquí el campo, sino voy a poner regional. Listo, entonces ya me queda regional y aquí me van a aparecer todas las regionales. Y miren, por más que normalice datos, pues unos me aparecen en mayúscula y otros en minúscula. Pero bueno, entonces así sí nos funciona. Entonces, digamos que tengo estos filtros. Aquí comienzo a crear los filtros de mi reporte, de mi información. Vamos a dejar estos dos filtros inicialmente. ¿Qué puedo trabajar acá? Entonces, digamos, yo siempre tengo que estar ubicada dentro del segmento de visualización. Aquí decíamos que en campo puedo tener la información del campo que yo estoy trabajando para hacer mi filtro, por ejemplo, pero aquí en este que se llama formato, parece como un rodillito como para pintar en formato, aquí es donde yo comienzo a hacer como el maquillaje, ¿no? Entonces, de cada uno de esos botones, entonces aquí puedo colocar el color, entonces que este color no me gusta, que sea como amarillito, pero el color del esquema, bueno, blanquito, negrito, lo que ustedes necesiten, que el encabezado, que los elementos, que el título, bueno, digamos que lo puedo alinear, pues no me dejo alinearlo. Bueno, aquí es el maquillaje del botón, entonces vamos a mirar ese maquillaje con otro tipo de botón. Digamos acá, entonces ya comienzo a hacer mis gráficos de visualización. Vamos a coger uno de gráfico de columnas apiladas, que está acá. Y aquí yo voy a trabajar en este gráfico los proyectos, ¿no? El número de proyectos que se tienen por cada centro de formación o por cada año, ya depende cómo queramos visualizar aquí la información.
Entonces vamos a trabajarlo aquí. Un ejemplo sería por año. Entonces tomo en el eje el año y en el valor voy a tomar el código del proyecto. ¿Qué es lo que quiero? Que me recuente, que me haga un conteo de los códigos del proyecto, ¿no? O sea, que me permita hacer el conteo de cuántos proyectos por año existen o se han trabajado, ¿cierto? Entonces aquí ya me está diciendo en el 2016 trabajé 50, en el 2017 40, en este 48, en este 49. Entonces aquí ya nos presenta la información gráficamente con los campos año y código del proyecto. Pero yo no quiero que me aparezca ese título. Entonces me vuelvo aquí al formato. Le digo general, el título. Me dice recuento en proyecto, entonces no, yo quiero que coloquemos aquí proyectos por año. Va a estar aquí ubicada y le digo acá, estamos aquí en formato, yo puedo decirle aquí en el título, le voy a decir que esté centradito, en este sí me deja hacer el centrado acá, que el tamaño de la letra sea un poquito más grande. Bueno, aquí ya es todo maquillaje, ¿no? Entonces, que pueda trabajar el fondo está como blanco, voy a dejarlo blanco, para que se note que el eje de las X, ¿cierto? Entonces, que se inicia automática, que tiene una escala lineal, ¿cierto? Y aquí en general pues me aparece la información de escribir un texto alternativo como descripción visual para ese gráfico. Tenemos etiquetas, área de trazado, el título, el fondo, información. Aquí como les decía, este ya es como el maquillaje de mi informe. Listo. Entonces aquí ya se nos está presentando por este año. Listo, no sé si tengan aquí alguna pregunta. O todo vamos bien. Listo, entonces. ¿Hay una pregunta, Giovanna? Señora. Hay una manito levantada, creo, Giovanna. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos Janet, ¿usted días. logra escucharme? Sí, señora. Bueno, de antemano le pido disculpas, ingresé un poco tarde a la reunión y yo quisiera saber cómo hizo usted para traer el logo de Cennova y pegarlo en el área de graficación. Sí, señora. Simplemente tú te vas a inicio y aquí hay algo que se llama imagen, una opción que se llama imagen, como la que tú puedes insertar en un Word, en un PowerPoint, es la misma opción. Buscas él te va a buscar solamente archivos de imagen, JPG, PNG, pues las que tengas, y simplemente le dices seleccionar, digamos, el logo Sena, o el logo que tú necesites, y ya él te lo trae. Simplemente tú ya lo trabajas y lo acomodas para que se vea al tamaño que tú necesites. Entonces voy a poner, digamos, por acá. Es así de fácil traer el logo. Y el título, pues lo traes con un cuadro de texto, que está acá. Perfecto, Janet, muchas gracias y de nuevo disculpa. Señora, con mucho gusto. Digamos, acá ya tenemos los dos logos. Listo, entonces. Listo, entonces aquí, digamos, en este ya yo puedo tener aquí mi gráfico y decir, no, ya ese no me gusta, ese no me llama la atención,
entonces está ubicado sobre el gráfico, yo puedo ir a otra visualización y decir, no, pues vamos a usar el de barras agrupadas, y él te lo cambia, no necesitas, y te va a mantener las mismas condiciones que ya cambiaste dentro del formato dentro del formato de la visualización. Entonces ya no lo quiero en barras, lo quiero en otro tipo de barras apiladas, entonces él te lo va cambiando, no, yo lo quiero trabajar en una torta, sería más bonito en torta porque hasta me trae el porcentaje y todo de cómo se trabajó año a año. Entonces ya es donde uno comienza, como se dice, a jugar con las opciones y a mirar qué es lo que más le gusta o cómo se ve mejor presentando. Digamos, vamos a dejar aquí, aquí es en forma de torta, y yo puedo después seleccionar otro, ¿no? Entonces, estando ya sobre porque a veces cometemos ese error, ¿no? Entonces, estamos sobre acá y yo voy a escoger otro y pues me lo cambia. No, tengo que estar sobre la hoja en blanco, que ya no tenga seleccionado ningún tipo de gráfico, y voy a escoger otro gráfico acá. Entonces, digamos, existe uno que se llama tarjeta, acá. Entonces aquí voy a decir, estos son mis proyectos por año, pero ¿cuántos son los proyectos en total por todos los años? Aquí visualícemelos, por ejemplo. Entonces acá le digo, digamos, acá proyectos, así. Y me dice, mire, o sea, toda la cantidad de información que usted tenía, tiene 1501 proyectos. Confirmamos que realmente esté haciendo es un recuento, ¿no? Porque me está trayendo aquí el primero, perdón. Entonces acá hay que tener presente, tener mucho cuidado cuando estemos en este tipo de tarjetas o en este tipo de gráficos, que la información acá, digamos, yo quiero presentar es el recuento, o sea, el total de proyectos, que en mi origen de datos, en mi conjunto de datos, me cuente cuántos proyectos tengo en los últimos 5 años, ¿sí? Pero él me va a traer, por decirlo así, el primero, el primer registro o el último, un recuento distintivo. Bueno, entonces yo escojo recuento distintivo, entonces ya, bueno, son 224. Entonces ahí sí toca tener mucho cuidado cómo él está haciendo ese cálculo dentro de los datos para no ir a presentar información que no era la que queríamos presentar, ¿no? Porque de 1500 a 224, pues sí, cambia bastante. Entonces acá tienen que tener en cuenta que diga el recuento de los datos. Digamos que estas son tarjetas para presentar información, una única información global que me dé una vista detallada. Digamos, si yo voy a decirle que aquí funcionan los filtros, solamente presénteme los del 2016, pues me va a decir, no, mire, para el 2016 solo habían 50, y si yo quiero seleccionar el 2019 me va a decir 36, y si yo quiero seleccionar varios años con control, entonces control, 2017 y 2019, y él me hace el reencuentro de los 2 años. Janet, disculpa, hay una pregunta en el chat. Si el archivo original de los datos se borra o se daña y yo ya hice el informe en Power BI, ¿se afecta en Power BI? Si tu informe se daña, no, si el archivo original de los datos se borra, dice, o se daña, y ella ya hizo el informe en Power BI, ¿eso se afecta? No se afecta. No, porque cuando tú lo cargas, él lo carga en su motor de Power BI. Si se te borra el archivo de tu carpeta, no pasa nada porque ya lo cargó. Lo que pasa es que si tú vas a hacer algún cambio sobre ese archivo, ya no lo puedes hacer sobre ese Power BI, porque su origen de datos no lo va a encontrar. Entonces ya no lo puedes modificar, ya quedó así. ¿Sí me hice entender? Sí. Ok. Entonces, si el problema allí es que se te daña a ti el origen de datos o se te borre, es que sobre ese informe que presentas en el Power BI ya no puedes hacer cambios. Quedó así. O te toca volver a trabajar todo el archivo en otro origen de datos. Listo, entonces aquí vamos acá, entonces vamos a presentar ahora, digamos, proyectos. Vamos a hacer otro gráfico, entonces aquí vamos a presentar los proyectos por línea. Eso aquí ya es
como quiero trabajar en el informe, proyectos por línea, entonces acá tenía dos líneas, ¿no? En línea 1 y línea 2 porque había seleccionado o había dividido la columna. Entonces tengo línea 2 y voy a trabajar en el valor del código del reporte, entonces aquí ya voy. Como tengo filtrado 76, entonces acá ya me aparece por cada una de la información. Acá, lo dejémoslo por acá. Están como los nombres muy grandes, entonces yo tengo que mirar pues de que la información me quede. De tal forma que yo, digamos, aquí ya escojo regional, entonces ese filtro ya me va funcionando y solamente para la regional Antioquia de la selección de años 2017-2019, pues me va a presentar esa información por línea. Sí, entonces el reporte, por decirlo así, todos los campos van comenzando a relacionarse, ¿no? Entonces tú mueves uno, quiero investigación, entonces ya la información del siguiente gráfico comienza a cambiar. Entonces toda la información se relaciona. Entonces de acá, digamos, de investigación, para la línea de investigación en esos 5 años, solamente se presentaron en 2019 y 2017 con 3 proyectos y 2 proyectos. ¿Sí? Entonces, toda la información va relacionada, pero es para la regional Antioquia. Yo voy a borrar mi selección y ya borro aquí mi selección y vuelve mi reporte a como estaba inicialmente. Pero entonces acá me quedo para todas, ubico por fuera y ya me queda la información. Perdón, estaba ubicada solamente investigación, le doy clic por fuera y ya me vuelve todo la información normal. ¿Listo? Entonces aquí es para trabajar los diferentes gráficos. Janet, Carlos Alirio Becerra tiene la manita levantada. Sí, señor, cuéntenos. Yo como no veo manitos de aquí. Gracias, muy amable, Janet. Es lo siguiente, ya estando aquí en esta pantalla, digamos, ya es intuitivo, como dice su merced. Ya miro a ver cómo visualizo, cómo tomo datos de los diferentes campos y juego también con el diseño, que si los colores, que esta parte me parece que es cuestión de trabajarle, de ejercitarse. Pero lo que estoy un poco perdido es de lo siguiente, de cómo llegamos aquí. Yo resumo y su merced me dice si estoy equivocado y a medida que resuma voy haciendo un par de preguntas que tengo. Sí, señor. Esta herramienta se ve que es poderosa, se ve que es interesante, parte de tomar algunos productos en Excel, en bases de datos, en diferentes, los reúne y luego de que esté reunido los puedo manejar de diferente manera. Eso es lo que entiendo que hace la herramienta. Pero entonces lo primero que hace, lo primero que dijo su merced es que esos datos hay que ordenarlos. Esa parte no me quedó claro de cómo ordenarlos. Entonces ahorita voy a terminar las preguntas y luego su merced me ayuda con aclarar. Entonces dice que hay que ordenarlos porque son del mismo tipo. No sé a qué se refiere con el mismo tipo. Después de que ya están ordenados, los sube, precisamente hay que subirlos, pero es ya no a esta parte, sino a esa Power Query. No supe cómo llegó a Power Query. Sugiero que en esos cambios fundamentales sea un poco más detallado. En mi caso no lo cojo tan fácil. Dijo que en editar consulta va uno a Power Query, entonces voy a buscar editar consulta y no encontré editar consulta. Pero bueno, va a Power Query y en Power Query carga el Excel. En este caso cargó el Excel. Ese Excel se convierte en tablas y esas tablas se convierten en campos, que son los campos que están ahí. Pero en algún momento vi que su merced hizo una relación, no sé en qué punto, que cogió productos y proyectos y hizo una relación, como hacen programación, una relación entre, por ejemplo, año y código, ¿sí? Esa parte me perdí, no sé dónde se hace, si se sigue haciendo en Query o ya se hace en Power BI.
Después de que está esa relación, ahí sí finalmente es que su merced llegó acá a Power BI, pero la verdad no supe cómo esa columna de la izquierda, de la derecha, perdón, que dice campos, productos y proyectos, no sé cómo llegaron ahí, no sé cómo fue que la relacionó y como la ruta en general, porque pienso que ya estando ahí, aquí ya se puede trabajar, ejercitar y es como más fácil, pero no sé cómo llegó ahí. Gracias, Janet. Sí, señor, con mucho gusto. Entonces, como para resolverte las preguntas, bueno, ¿a qué me refiero con ordenar datos? Entonces volvemos acá al Excel para explicarte. Lo que estábamos revisando acá es que yo decía que tenían que ser del mismo dato. ¿Por qué? Si yo entro aquí a código de proyecto, si te das cuenta, aquí hay unos datos numéricos, pero en la parte final hay unos datos alfanuméricos, o sea, hay texto, hay letras y números, ¿sí? ¿Qué digo que se ordenen los datos? Que todos los datos o los voy a trabajar así en este formato, con letras y números y año, o voy a trabajarlos únicamente con el número, ¿sí? Entonces, a eso me refiero a que hay que ordenar los datos, normalizarlos, que queden todos del mismo tipo. O trabajo un tipo de... ¿Qué son los tipos de datos? Los tipos de datos son numéricos, o sea, solo números, o pueden ser tipos de datos fecha, donde yo trabajo fechas, o pueden ser tipos de datos texto, donde solamente voy a trabajar información de texto, de letras, con números, pero se llama texto. A eso me refiero con tipos de datos. Entonces, cuando yo estoy trabajando mis archivos de Excel, lo que tengo que verificar es que la información primero tenga un solo tipo de dato, porque si yo la presento con diferentes tipos de datos, pues me va a presentar desorganizada, no me va a hacer los conteos bien y no me va a presentar bien la información. Ese es como para el primer punto. Para el segundo punto, para llegar a Power Query, simplemente estás en Power BI y le dices editar consultas. Mira, está en el menú inicio. Menú inicio y le digo editar consultas. Luego le digo editar consultas, acá es que se abre primeritas y cuando yo edito consultas ya llegamos a Power Query. ¿Sí? Eso es en editar consultas. Aquí yo cargué mi libro de Excel, el que tenemos acá, el otro libro, ese no era el que estábamos normalizando, y ese libro de Excel tenía 2 hojas. Le dije, cárgueme las 2 hojas y me quedaron 2 tablas. ¿Sí? O sea, él toma las hojas como tablas. ¿A qué nos referimos como tablas? Pues el tabla es un conjunto de filas y columnas de forma ordenada. Pues como una hoja Excel, es una tabla realmente. Yo tengo columnas y tengo filas. En las columnas generalmente tengo los nombres de los campos. Y en las filas tengo mis datos. ¿Cómo hicimos la relación? Que eso sí es algo un poquito más avanzado, pero es como un tips como que se los quería explicar, que no es nada complicado. ¿Cómo se hace esa relación? Eso sí lo haces directamente en Power BI, no se hace aquí en Power Query. Se hace aquí en Power BI. Y en el panel izquierdo tú tienes 3 botones. El informe, que aquí lo estoy trabajando, los datos, que son los datos que trabajo, y el modelo. Cuando yo voy aquí a modelo, acá a modelo, ya voy a ver que mis hojas de cálculo que cargué de mi libro Excel se me convirtieron en 2 tablas que tienen las mismas, estos son los nombres de las columnas. Son como las bases de datos, así se presentan. Pero son 2 tablitas que son 2 hojas de Excel. ¿Qué es lo que fue lo que hice, no? No todas las veces se hace eso, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que hice? Que mis hojas de productos y proyectos están relacionadas por el código del centro, ¿no? Tienen que tener un campo que las una. Sí, porque yo no puedo relacionar 2 hojas, 2 tablas por el año y la otra por el centro porque no me va a relacionar. ¿Qué me hace la relación? Que si yo aquí escojo el código 9101,
Cuando me vaya a proyectos, tengo que tener el 9101, porque es lo que me une. Realmente es esa columna que me está uniendo la información. Entonces, ¿qué voy a buscar? Información del campo 9101. Lo pongo acá y pongo acá el 9101 y él me va a traer la información. Lo único que hice fue arrastrar el código al centro de una tabla sobre la otra y ya, pues me dice, ya existe una relación y se me desplegó una ventana con las relaciones. Ya la eliminamos. Lo único que hago es arrastrar este código de centro con código de centro, que es el campo que las une. Siempre tiene que haber un campo que las une y eso se tiene que ser el mismo campo de las dos tablas. Si no existe, no puedo relacionar. Y lo que le digo es que, miren, el código del centro me lo marco aquí, es ese mismo código de centro. Y lo único que le digo es, listo, tengo las dos tablas, tengo las dos columnas que se llaman igual y tienen la misma información para relacionarlo. Y ya le doy aceptar. Eso es como cuando hacemos un buscar B, ¿no? Tengo que tener una columna que me relacione y me busque en la otra. Básicamente, esa es como una relación que yo hago. Y ya simplemente le doy a aceptar y él me hace la relación. Creo que respondí todas tus preguntas. Ah, no, ¿y cómo llegaron estos campos acá? Entonces me vuelvo acá, estoy en modelado, con los 3 botones del panel izquierdo y me devuelvo aquí a informe. Entonces ya estoy nuevamente en mi informe. ¿Y cómo llegaron estos campos aquí? Automáticamente, porque yo ya guardé. Acuérdense que cuando estoy en Power Query, yo tengo que decirle aplicar o guardar. Y cuando yo guardo aquí en Power Query, cuando vaya a Power BI, ya me aparece esta información, que son los mismos campos. Esto sí aparece automáticamente. No hay que hacerle nada. Ya acá me cargó el origen de datos y ya me los presenta en el informe para ser visualizados en los gráficos que se necesitan. Muchísimas gracias, Janet. Ya me quedó claro. Muy amable. Listo, con mucho gusto. Listo, entonces aquí tenemos una hoja de nuestro informe. Vamos a dejarla, digamos que vamos a dejar esta hoja así. Y me voy a ir para la hoja 2, porque puedo crear diferentes hojas. Entonces vamos a crear otra hoja. Y en esta hoja, pues tengo que mantener como mi misma estructura, ¿no? Entonces, pues tengo que poner la imagen. No sé, espérate decir esto si me lo deja pegar así. Control C. En esta acá, vamos a pegar, como para que me quede como el mismo, porque es otra hoja del proyecto, pues voy a volver a hacer, le digo así, control C, control V en la otra hoja. Entonces ya es de copiar y pegar. Control C, control V. Ya me quedó como para que me quede el mismo estándar en todas las mismas hojas, ¿no? Y acá voy, y aquí entonces ya vamos a hacer algo con, digamos, con el centro, porque creo que aquí no solamente mencionamos regional y líneas, no hemos trabajado los centros, entonces digamos que vamos a poner otro gráfico. Digamos este, vamos a, no, este sí, vamos a poner el código del centro, digamos que lo vamos a trabajar por códigos. Y vamos a trabajar acá también los proyectos. Acá no. Sino en valores. Veamos más o menos así, vamos a presentar la información de los proyectos, como el ejemplo acá. Y en otro gráfico, pues voy a presentar lo de los productos. Ay, sí, eso es lo que pasa cuando la he dejado. Si nos ubicamos fuera, pues me cambio el... Ese es un error que comete uno muy seguido. Bueno, ya sabemos cambiar, ya sabemos hacerle el maquillaje para que quede todo bonito. Vamos aquí, entonces, vamos a poner otro, digamos, de... Este era que queríamos. Ay, pero que... Acá, fuera y acá. Listo, entonces acá vamos a traer, son los proyectos, los productos, perdón. Entonces vamos a traer
los productos acá. Y lo vamos a hacer por el centro. Disculpa, Janet, hay una pregunta en el chat. ¿Esas visualizaciones se pueden exportar a PowerPoint o solo se ven así interactivas desde Power BI? Solo se ven interactivas desde Power BI. Pero tú puedes hacer, ya les explico cómo se publica para que no tenga, o sea, no necesita la persona tener instalado Power BI para poderlas ver. Entonces queda como un PowerPoint, ¿sí? Como una presentación, se pueden exportar, ¿sí? Pero ese es como el último pasito que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, aquí vamos, entonces digamos que acá el producto yo no le voy a decir que la suma, sino digamos que también me los cuente, que es lo que necesito. Y aquí ya me trae la información por producto. Voy a poner el producto acá. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que cuando seleccione este proyecto, pues me aparezca el producto. Entonces me toca, son tan chiquitos que acá y acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ese es un filtro. Digamos, este proyecto, este centro que ya seleccioné aquí, que es el 9404, pues me trae 7 productos, ¿sí? ¿Qué pasó? Que en mi hoja de productos no tengo todos los centros. ¿Sí? Entonces, por eso es que solo me van a presentar estos poquitos centros la información. Cuando no presenta nada, pues se muestra un color más claro y no muestra los datos internos. Entonces, como en mi ejemplo, no todos los centros tienen productos, pues se va a presentar acá. Pero pues en un dato real, en un ejemplo real, pues la idea es que pues todos los datos estén, o sea, todos los centros tengan datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya tengo mis 2 páginas, pero si yo me doy cuenta y aquí selecciono, digamos, el año, no voy a seleccionar la regional, mejor, una regional, voy a seleccionar la regional Antioquia. Entonces aquí me cambia. Pero si me voy a la página 2, ahí me siguen apareciendo todos los centros y no me relacionó Antioquia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque yo haga aquí los gráficos, los gráficos funcionan o los informes como páginas independientes. Entonces, internamente en cada página sí los gráficos están relacionados. Pero no se relacionan las páginas. Entonces, para eso existe la opción de slider o sincronizar segmentaciones. Esta lo encuentran aquí en vista. Y está sincronizar segmentaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a sincronizar mi página 1, mi página 2, que para él son un segmento, y la página 2 es otro segmento. ¿Cómo las voy a sincronizar? De tal forma que yo decía, si yo escojo aquí la regional, la página 2 me muestra la información únicamente de esa regional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a ir al filtro porque tengo que seleccionar, esto funciona más que todo para los filtros, ¿no? Son los filtros que yo aplico en una página y se tienen que ver en la otra página. Y entonces, cuando yo me ubico, si no me ubico sobre el filtro, sobre la segmentación, sobre el tipo de segmentación de datos, si yo no me ubico sobre él, no me presenta nada de información aquí en sincronización. Entonces tengo que ubicarme en segmentación y aquí me aparece que tengo 2 páginas, ¿cierto? Entonces voy a decirle que este filtro de segmentación de regional, ¿cierto? Se visualice o aplica para la página 1 y para la página 2, ¿cierto? Porque me aplique a la página 2. Pero aquí es donde muestra donde sincroniza en las 2 páginas, pero solo se visualiza en la página 1, porque pues realmente no necesito, simplemente es en la página 1. Ya teniendo esto, entonces debo estar en Antioquia y cuando me vaya a la página 2, solamente me va a mostrar
los centros relacionados con Antioquia y los productos que tienen únicamente el centro 9101 de Antioquia. Entonces esa es la forma como de hacer el filtro que me afecte en las diferentes páginas. Si yo tuviera aquí 4 páginas, 5 páginas, pues cuando vuelva aquí y escoja la regional, pues aquí me van a aparecer la N cantidad de páginas que yo necesito relacionar. Listo, entonces aquí ya irían los dos. Como les digo, ya esto es de visualización, intuitivo, podemos hacer mapas. Pues no traje un ejemplo de mapas, pero para los mapas sí se necesitan tener información de latitud y de longitud de cada una de las ubicaciones dentro del mapa, ¿no? Entonces Bogotá tiene una latitud y tiene una longitud. Y entonces tengo que buscar esos datos y extraerlos y ponerlos en mi origen de datos para que funcione. Ese es el tema con los mapas, ¿no? Entonces sí toca hacer todo ese trabajo para poder que los mapas reconozcan dónde están posicionados. Sí, entonces ese sí es un ejemplo que tenemos ya en nuestra página Cenoa. Básicamente para mostrarles las mapas. Este lo teníamos, era en el banco de productos, que sí fue hecho en Power BI. Ese es como el ejemplo. Y aquí ya tienen un mapa, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Yo tengo una latitud y una longitud dentro de mi origen de datos, y luego él lo reconoce y se me va a ubicar en Medellín, porque estoy mostrando, por ejemplo, de Antioquia. Entonces él se me muestra solo en Medellín y va y se me centra específicamente en la regional de Río Negro, en la ciudad de Río Negro. ¿Y qué me muestra? Mira, ahí me muestra la latitud y la longitud y cuántos productos tenemos allí. Entonces ahí sí, para hacer mapas hay que tener en cuenta la latitud, la longitud. Eso ya es un poquito más avanzado. Tengo que colocar el país, la latitud y longitud del país y la latitud y longitud de la ciudad donde están mis datos, por ejemplo, y luego viene el mapa y los ubica. ¿Listo? Eso es en cuanto a mapas. Y ahora pues ya vamos a ver la parte ya de publicación del informe. Listo, yo ya terminé y no he guardado, entonces vamos a guardar mi informe. Vamos a guardarlo. Listo, ya tengo guardado mi informe. Y me voy a inicio y le voy a dar publicar. Esta es la forma, ya terminé, ya voy a presentárselo y visualizarlo a las personas que lo necesitan. Entonces le digo publicar, le digo que sí, que guarde los cambios. Y, ¿qué pasa? Aquí me muestra, digamos, diferentes destinos, porque yo ya estoy logueada. Esto sí es importante, toca estar logueado en el que veíamos en Power Services de BI, en el Services, o en el de Internet. ¿Sí? Yo ya tenía que estar logueada para poderlo publicar, porque el que publica realmente, como habíamos hablado, es el Service de Power BI. Él es el que publica. Entonces, estando en el desktop, lo haciendo, pues publíquenlo en mi área de trabajo, porque él me está mostrando todos mis sitios SharePoint compartidos que yo tengo, y me dice, no, pues puede publicarlo en cualquiera de sus sitios compartidos o en su área de trabajo. Entonces voy a decirle que en mi área de trabajo, y él comienza ahí a trabajar en la publicación.
Me dicen que la operación está completada, que listo. Y aquí, desde aquí lo puedo abrir, o voy a Power BI Service y lo hago. Entonces voy a abrir el Power BI ya en la web. Y ya lo tengo, esto sí ya es en la web. Ya aquí lo estoy trabajando en la web. Mira, tengo la página 1, la página 2. Lo que pude trabajar. Y lo tengo publicado en mi área de trabajo. Me lo trajo con el archivo cuando lo actualicé, ¿cierto? Yo lo puedo compartir para que otro compañero lo pueda visualizar y pueda también trabajar en él. ¿Sí? Este trabajo también colaborativo. Eso solamente es para, digo, yo lo voy a compartir y ya como le doy el correo y él le llega ya un vínculo y puede entrar y trabajar y mirar aquí sobre las páginas que yo trabajé, me puede decir sí, perfecto, o le falta, o falta aquí información, bueno. ¿Sí? Pero también aquí en Power BI existen herramientas, ¿no? Mira el conjunto de datos, puedo crear, pues, pero me parece más fácil trabajarlo ¿en qué? En el desktop para no complicarnos y luego trabajarlo aquí y luego visualizarlo en el service de Power BI y publicarlo. Luego viene algo aquí de los tipsitos, publicar, como me preguntaban que si se podía ver en un PowerPoint, pues no es que se vea como en un PowerPoint, pero yo puedo guardarlo para que me quede publicar en el sitio web o portal. Aquí le digo, entonces voy a archivo aquí en el en el service, archivo, y le digo insertar informe, y le digo sitio web o portal. Y si yo le doy aquí sitio web y portal, él me presenta una URL, ¿sí? Él me presenta una URL o me deja un código HTML para ser insertado en una página web. Ya está. Entonces copio esa URL, le digo cerrar y puedo entrar a un navegador, copio esa dirección, ahí está, y ya presento mi proyecto de Power BI, ¿no? Entonces aquí están las dos páginas, aquí ya puede navegar la persona, si selecciona aquí solamente este año, pues uno lo deja aquí ya entra uno más al detalle para que sepa que tiene dos páginas que puede navegar. Entonces, ya sea a ti misma o a tu pareja. Momentos de mucho, pero señor, mucho amor. ¿Quién tiene micrófono ahí abierto? Ya lo cerramos. Janet, una preguntita. ¿Será que varios están preguntando que cómo sería la forma de acceder a Power BI con lo de la institución? O sea, que nosotros tenemos ingreso a lo de Power BI, que hay alguien que intentó, pero le pareció una versión de prueba. Que si tú puedes de pronto mostrar cómo se podría ingresar desde el correo SENA o cómo se podría tener Power BI a la mano. Lo que pasa es, sí señor, entonces ya terminando acá, entonces esta es la dirección que ustedes comparten. Hay algo importante que es que cuando ustedes comparten la dirección que me crea al momento de exportar a un sitio web, yo estoy presentando todos los datos y cualquier persona puede entrar a visualizarlos, ¿no? Entonces, si hay datos sensibles, datos que no quiere presentar, pues tienen que saber a quién lo comparten, porque esto no tiene autenticación de nada, sino cualquier persona puede entrar y ver la información, como cuando tú entras a un PowerPoint y puedes presentar. Esa es como la recomendación, ¿no? Y, por ejemplo, si yo les comparto esta dirección en el chat del ejemplo, ya ustedes la pueden entrar y visualizar en cada una de esas máquinas, pues va a aparecer la información ahí como de ejemplo que yo dejé para presentar.
Sí, entonces ahí que sí, que yo hago una presentación y se la quiero enviar a alguien que no tiene instalado Power BI, pues simplemente lo publico en la web, comparto la dirección y te queda como un PowerPoint para presentar. ¿Sí? Entonces, no puedes ingresar, entonces aquí estoy en Power BI. Voy a cerrar acá. Aquí está mi usuario, entonces voy a... ¿Dónde está cerrar? Cambiar cuenta. Voy a configurar cuenta. Cerremos acá primero. Cerrar sesión. Vamos acá, tenemos acá sesión. Ah, listo, entonces, digamos que yo estoy aquí en el de esto y le digo iniciar sesión. Perdón, en el service. Y pues selecciono la cuenta cena y escojo mi contraseña. Si no les funciona, si no pueden ingresar, si no funciona la clave, si no tienen habilitado, ya eso sí toca escribirlo con mesa de servicio. Porque ellos son los que nos habilitan los permisos. Ay, ahora no me acuerdo mi contraseña. Van a utilizar la misma contraseña con que se loguean al correo, porque esta es la aplicación Office. Bueno, ya me pide una configuración al teléfono, pues lo que están haciendo ahora de autenticación. Me llega el mensaje aquí al... Sí, en el chat el link exige permisos de acceso. Sí, yo también traté de ingresar y creo que tienes que darle, creo que lo debemos dejar abierto, ¿cierto, Janet? Para que puedan ver el link. Sí, pero no, ¿cuál link quieres compartir? ¿No los deja ver? No, nos pide acceso y nosotros te enviamos para que tú nos des acceso. Ah, sí, sí, es también de seguridad. Sí, es de por seguridad ahí. Exacto. Sí, entonces ahí con la clave, lo mismo para acá, para el de esto, sino que entonces por acá, cerrar sesión. Puedes cerrar la sesión y hay que volver a iniciar sesión, mira. Iniciar sesión. Pero lo que le digo ya de iniciar sesión, de permisos, de todo eso, sí nos toca con mesa de servicio. O así en su momento, cuando a mí no me funcionó, ellos me ayudaron a dar los permisos para el ingreso a Power BI. Lo puedes descargar gratis, lo que pasa es que te queda como una prueba. Entonces con la sesión tú ya tienes los permisos para trabajar. No sé si tengan alguna otra pregunta. O comentario. ¿O todo quedó muy claro? De mi parte, no, muchas gracias. Excelente sesión. Y pues realmente en la práctica es que uno termina de reforzar todo esto. Muchas gracias. Gracias, igualmente, opino como Diana, es en la práctica. Muchísimas gracias, Janet Andrea, por su explicación. Sí, señor, así es, en la práctica es que recomiendo. Y hay mucha información en internet, ustedes buscan y encuentran cantidad de tutoriales, información, en LinkedIn, hay cursos muy buenos de Power BI,
para todo. Y a medida que uno lo va trabajando y van surgiendo las necesidades, es que uno va a comenzar ahí a buscar y a trabajarle. Pero la idea es llevarse en los conceptos básicos de que dónde están, cómo se trabaja, cómo se visualiza, cómo se modela y cómo se publica. Y ya de ahí es el trabajo de cada uno de ustedes en cuanto vayan a hacer los reportes, como se dice, la práctica y como se dice, el cacharreo a la herramienta. Muchas gracias, muy amable, interesante capacitación. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues Janet, muchísimas gracias. No, nuevamente te agradecemos estos espacios. Están todos muy contentos, están muy activos en varios de los chats que tenemos de gestión también. Están escribiendo que muchísimas gracias, que excelente transferencia. A todos los participantes, a Janet, les agradezco muchísimo por el espacio. No se les olvide llenar la asistencia voy a descargar el video y compartirlo para que todos tengan acceso, llegado el caso pues que no puedan entrar con la correa con el correo SENA, tengan la posibilidad. Si se me atascó la lengua un poquito. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que en las próximas transferencias que se realicen, tener también su presencia. Como les decía, durante este año tenemos varios cursos y transferencias planificados y esperamos de su participación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Janet, nuevamente, te agradezco muchísimo. Compañera Ángel, compañera María. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Pablo. Hasta luego. Janet, Janet, muchas gracias. Pablo, María Giseli, a todos los asistentes, muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, gracias, muy amable, bendiciones. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a Janet Andrea. Gracias.